Es un placer encontrarme nuevamente con todos ustedes para continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Como recordarán, ya hemos tenido 2 sesiones introductorias previas, ustedes pueden consultarlas en nuestro sitio web o en nuestro canal de YouTube, y ahora ya sí que vamos a comenzar con el texto bíblico del Evangelio de Marcos. Hoy solamente vamos a ver el primer versículo, capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a dedicar enteramente a esta pequeña porción en esta sesión. Y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy cortito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, algunos estudiosos, cuando llegan a este versículo, piensan que funciona como una especie de título para el Evangelio. Y yo no niego que esto pueda ser cierto, pero cabe el riesgo de que lo interpretemos así, como un título, y rápidamente pasemos de largo, intentando llegar cuanto antes al texto mismo del Evangelio. Y esto sí que sería un error, porque estoy seguro que este primer versículo forma parte importante del Evangelio. De hecho, tengo la impresión de que Marcos intencionadamente ha colocado este versículo aquí al principio de todo con la finalidad de despertar, de llamar la atención de sus oyentes. Es como esos predicadores que comienzan su predicación contando una historia, una anécdota, algo que de repente deja a todo el mundo sorprendido, los despierta de golpe y bueno, pues a partir de ahí están esperando qué va a venir a continuación, quieren saber más. Bueno, algo así me parece que era lo que Marcos pretendía. Un versículo, unos conceptos que causaran una fuerte impresión en sus primeros receptores, que como ya recordarán de nuestras sesiones introductorias, pues eran personas gentiles del Imperio Romano, muy probablemente incluso que vivían en la misma Roma, pues una serie de conceptos, de expresiones rápidas, pero que causaran un profundo impacto, una sorpresa en estos receptores. Ahora, si somos honestos, probablemente usted y yo hemos leído este versículo y no nos ha causado ese impacto ni esa sorpresa. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y si no nos causa ese impacto, es porque quizás no entendemos todavía bien qué querían decir, cuál es el significado real de estas palabras, de estos conceptos. Tenemos entonces, por lo tanto, que dedicarnos a ver qué significaban, qué es lo que estamos perdiéndonos, que a ellos les causaba quizás tanta sorpresa y a nosotros pues son conceptos que pasan tal vez desapercibidos. ¿Qué es esto que tenemos que saber? Bueno, a esto vamos a dedicar nuestra sesión hoy y pienso que es muy interesante, que es un tiempo que vamos a invertir bien invertido. Nuestro estudio lo vamos a dividir en 5 puntos en esta ocasión. El primero de ellos tiene que ver con el principio del Evangelio. El segundo, el Evangelio de Jesucristo. El tercero, el nombre, Jesús. El cuarto punto, un título, el Cristo. Y finalmente, el quinto punto, el Hijo de Dios. Estos 5 puntos, conceptos muy ricos, muy importantes, de un contenido profundo a los que tenemos que dedicar un poco de tiempo. Lo haremos rápido, pero tenemos que dedicar algún tiempo. Empecemos entonces con el primer punto, el principio del Evangelio. Y la primera cosa que tenemos que ver o que preguntarnos es, ¿qué es el Evangelio? Algunos piensan que el Evangelio es un género literario, una obra que cuenta la historia de la vida y la enseñanza de Jesús. Y bueno, pues finalmente sí, llegó a ser un género literario. Los que ven este versículo y esta palabra, el Evangelio, de esta forma, como un género literario, pues cuando llegan a este versículo y dice principio del Evangelio, lo que interpretan es que Marcos lo que estaba explicando es que aquí comenzaba su Evangelio. Algo, por otro lado, muy obvio, ¿no? Pero pienso que realmente quería decir algo más que todo eso. Y nos ayudará a entenderlo cuando comprendamos lo que significa la palabra evangelio.
Esa es una de las muchas palabras que parece que han formado parte del argot de la terminología cristiana, como si la hubiéramos inventado los cristianos directamente en la Iglesia, pero no era así. Tanto evangelio como otras palabras que ya existían en aquel tiempo, iglesia o apóstoles o gracia, bueno, eran palabras que no las ha inventado el cristianismo, que formaban parte de la cultura griega, romana, y que el cristianismo las usó también dándoles ciertos matices y cierto significado que antes no tenían, pero surgen, arrancan, en cierto modo, del significado que tenían en aquel tiempo. Como digo, evangelio es una de esas palabras que se usaban ampliamente en aquel tiempo, y sobre todo en Roma. ¿Qué significa la palabra evangelio? Seguro que ustedes han escuchado hablar a algún predicador. Evangelio significa buenas noticias. Y es verdad, eso es exactamente lo que significa. Buenas noticias, un anuncio alegre. Ahora, lo que tenemos que también tener en cuenta es que esas buenas noticias se relacionaban mucho, estrechamente, con los emperadores romanos. Eran buenas noticias del emperador romano. Como ustedes saben, aquellos hombres, aquellos emperadores, pues ellos se sentían divinos, se consideraban dioses a sí mismos, y sus súbditos también los consideraban así. Eran los señores del mundo, los salvadores, los libertadores del mundo. Desde su perspectiva, el mundo estaba dividido entre el Imperio Romano y el resto del mundo, los bárbaros, incivilizados, incultos, salvajes. Entonces, la misión de este César, del Augusto César, pues sería llegar hasta ese mundo de los bárbaros y llevarles, extender su imperio hasta ellos para que entraran dentro de la civilización y del orden del imperio. Y él convertirse, por supuesto, también para ellos en su Señor y en su Dios. Así que cuando el César, por ejemplo, pues regresaba de una de esas batallas victoriosas en las que había logrado extender un poco más allá sus fronteras y conquistar a algún bárbaro perdido por ahí, pues entonces llegaría a Roma y se haría un anuncio de buenas noticias. El Evangelio del César. El César tenía buenas noticias. Por fin, después de una intensa batalla militar, de muchas bajas tal vez, de uno y de otro lado, pues el imperio había logrado conquistar, extender sus fronteras más allá. Y esto había que anunciarlo, eran buenas noticias del César. Y por supuesto esto era para la mayor gloria del propio César. Y esta era la forma en la que habitualmente la palabra evangelio se usaba en aquel mundo. Y era como los primeros receptores del evangelio de Marcos, pues estaban seguramente acostumbrados a escucharla. Ahora, entonces fíjense, teniendo esto en perspectiva, en la mente, pues fíjense en el impacto que tuvo que tener esta primera frase del evangelio. Ellos estaban acostumbrados a escuchar evangelio, buenas noticias del César, el Hijo de Dios. Buenas noticias del César, el Hijo de Dios. Pero ahora Marcos empieza de una forma muy diferente. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las cosas han cambiado radicalmente, pero ellos estaban esperando seguramente otra cosa. Así que el impacto tuvo que ser fuerte. Eso para empezar, ¿no? Porque luego también tendremos que ver un poquito más acerca del contenido y de cómo el Evangelio de Jesucristo se extiende. Pero en principio quedémonos con esto. Ellos estaban acostumbrados a las buenas noticias, al Evangelio del César, el Hijo de Dios. Ahora Marcos les va a decir que hay otras buenas noticias, afortunadamente, que no provienen del César, que provienen de Jesucristo. Hay una alternativa al César y a todo lo que el César representaba en aquel mundo o en nuestro mundo moderno. Hay una alternativa a ese modo de hacer política, una alternativa a ese modo, a esa cultura, a esa forma de legislar, a tantas y tantas cosas. Hay una alternativa, y no es el César, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora,
Vamos a ir fijándonos en cada una de estas palabras porque son importantes. Ya hemos hablado entonces de qué es el Evangelio. Ahora lo que tenemos que pensar es cuál es el principio del Evangelio, porque aquí es lo primero que nos dice, principio del Evangelio. ¿Cuál es el principio? ¿A qué principio se refiere? Bueno, ya hemos dicho que no se trata de algo tan obvio como el principio de la narración del Evangelio, sino que tiene que ver con otras cosas. Cuando leamos un poquito más adelante, continuando con los siguientes versículos, vamos a darnos cuenta inmediatamente que Marcos, al principio de su Evangelio, lo que nos va a contar es el ministerio que llevó a cabo Juan el Bautista. Un ministerio, por otro lado, que había sido profetizado previamente por los profetas de la antigüedad. Concretamente, él va a citar dos profecías, una de Malaquías, otra de Isaías, que anunciaban la venida de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuál es el principio del Evangelio? Pues el principio del Evangelio empieza con Juan el Bautista. O incluso podríamos remontarnos más atrás. El Evangelio comienza con los profetas, porque fueron los profetas los que anunciaron la venida de Juan el Bautista y también del Mesías. ¿Dónde empieza realmente el Evangelio? Bueno, realmente podríamos ir tirando de la cuerda más atrás y no quedarnos ni con Juan el Bautista ni con los profetas. Tendríamos que remontarnos nada más y nada menos que a la eternidad, incluso al momento cuando ni siquiera el mundo, el hombre, había sido creado. En la eternidad, cuando Dios diseñó el plan de salvación para el ser humano. Esto es mucho decir, evidentemente, pero viene confirmado por la propia Escritura. Nos lo dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro, en el capítulo 1 y versículos 19 y 20, allí nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre pecara, antes de que llegaran a este mundo las terribles, dramáticas consecuencias que el pecado, que la caída ha traído sobre el ser humano y sobre la propia creación, antes de todo eso, Dios en la eternidad ya había provisto, había diseñado y en su mente estaba ya ejecutado este plan perfecto de salvación que consistiría, que se centraría en la persona del Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos del principio del Evangelio, tenemos que remontarnos a la eternidad. Y ese principio está en el mismo corazón de Dios, el corazón de Dios que ama al ser humano. Conociendo sus problemas de antemano, provee de una solución anticipadamente. Y allí comienza el Evangelio. Desde una perspectiva cronológica, entiendo que el principio del Evangelio hay que buscarlo allí. Ahora, puede que Marcos no esté pensando en un principio cronológico, sino que esté pensando en la palabra principio de otro modo, como la base, el fundamento de algo. El versículo bien conocido de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Allí la palabra principio tiene que ver con eso, con base, con el fundamento. La base, el fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿cuál es en ese sentido entonces la base del Evangelio? Pues la base del Evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto, al punto 2. El Evangelio de Jesucristo. Y es que el Evangelio encuentra su base, su fundamento, precisamente en Jesucristo. El Evangelio trata acerca de Jesucristo, no trata de otra cosa. Es verdad que a lo largo del estudio de los relatos del Evangelio, pues nos vamos a encontrar con otras muchas personas. Estaban los apóstoles, estaban
los líderes religiosos del judaísmo, los gobernantes romanos, infinidad de personas necesitadas, personas endemoniadas, muchas personas. Pero ninguna de ellas ocupa el lugar central, solamente el Señor Jesucristo. Y esas personas son importantes en alguna medida en función de su relación con el Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo resplandece con luz propia, con toda su gloria, con toda su majestad, a través de cada una de las líneas, de los párrafos de este Evangelio, de este y de todos los Evangelios de la Biblia. Y esto es muy importante. Ya sé que es algo muy sencillo, muy obvio, que todo el mundo sabe, pero déjenme que me detenga un momento a hacer una pequeña reflexión, porque es fácil caer en la tentación de desplazar al Señor Jesucristo del centro del Evangelio y colocar en su lugar otras cosas u otras personas. No sé, espero que usted no sea de las personas que cuando intenta compartir el Evangelio con otros, pues les dice, ven a mi iglesia, tenemos una iglesia muy bonita, acabamos de cambiar todos los bancos y ahora hay sillas de esas mulliditas como las del cine, del teatro, que te sientas cómodamente. Y hemos cambiado y tenemos ahora un pedazo de sistema de iluminación con focos, con luces de colores, y no te cuento nada del sistema de música, de sonido que hemos puesto. Bueno, tú no te imaginas la cantidad de instrumentos que hay allí, y bueno, y nuestro pastor es maravilloso. 2 licenciaturas, 4 másters y 8 doctorados. Impresionante el hombre, una maravilla. Y además, pues nos dedicamos a hemos organizado una ONG y hacemos una labor humanitaria muy bonita y tienes que venir a ver todo esto. Y bueno, si usted hace eso, que me temo que hay muchas iglesias que están poniendo mucho énfasis en detalles de ese tipo, pues nada de todo esto es predicar el Evangelio. Porque el Evangelio tiene su fundamento en la persona del Señor Jesucristo. Yo he estado en algunas partes fuera de España y he visto iglesias muy sencillas, con el suelo de tierra, las paredes, bueno, no eran paredes, unas pocas tablas, intentando proteger del viento, sin luz eléctrica siquiera. El pastor, pues desde luego una persona muy sencilla, y allí se estaba predicando el Evangelio, y con poder, con todo el poder y la fuerza salvífica que tiene el Evangelio de Jesucristo. A veces tengo la preocupación de que todas esas cosas que estamos introduciendo en nuestras iglesias, que yo no digo que sean malas, ni mucho menos, pero cabe el riesgo de que todas ellas puedan finalmente distraer la atención de la persona que viene para no fijarse en Cristo, ni en el poder salvífico, ni en la maravilla de la persona de Jesús, sino que quede maravillada, distraída con todas esas otras cosas. Y nada de todo eso es el Evangelio. Podemos, ya digo, estar en una iglesia que no tenga nada de todo eso y que sin embargo predique el Evangelio con la misma fuerza y con un poder incluso que no tengamos en iglesias donde tenemos todas esas otras cosas. No lo olvidemos, el Evangelio es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay Evangelio, aunque puede usted tener todas las demás cosas, pero sin Jesucristo no hay Evangelio. Lo que salva a las personas es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando le quitamos del centro, hemos perdido lo más importante que tenemos. No vale la pena ya ni siquiera ir a la iglesia si lo que se predica, si lo que se cree, si lo que se anuncia no es el Evangelio de Jesucristo. Aunque tengamos las mejores sillas y tengamos el mejor pastor y tengamos la mejor megafonía y el mejor sistema de sonido. Nada de todo eso sirve para nada. El Evangelio es de Jesucristo. Jesucristo debe de ocupar el lugar central en nuestras vidas, sí, por supuesto, y en la iglesia, sí, y en nuestro mensaje, en nuestra predicación. No podemos salirnos de ahí. Es lo único que tenemos que puede salvar a las personas. Y no lo tenemos nosotros, lo tiene el Señor Jesucristo. Eso es fundamental. Jesucristo es el centro del mensaje. Es la esencia del mensaje, la base, el fundamento. Por otro lado, esto es así,
Ya sé que estoy diciendo cosas muy básicas, pero no me importa. Yo prefiero decirlas porque creo que son tan importantes que no me importa repetirlas. El Evangelio se basa en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto es así en todos los Evangelios. El Evangelio se basa en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Fíjense bien en las dos cosas que acabamos de mencionar. La persona, la obra del Señor Jesucristo. Cuando vayamos leyendo el Evangelio de Marcos nos daremos cuenta, y pasa lo mismo en los otros evangelios sinópticos, incluso también se ve quizás con un poco menos de claridad en el Evangelio de Juan, pero también está allí, que hay un proceso en los apóstoles que acompañan al Señor Jesucristo hasta que ellos descubren, entienden perfectamente quién es Jesucristo. Ese momento de climas, cuando el Señor les pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y el apóstol Pedro responde en la versión de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es algo muy parecido, muy similar a lo que ya tenemos aquí en Marcos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera cosa importante es descubrir quién es Jesús. Y los apóstoles les costó, pero llegaron a entenderlo. Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. El carpintero de Nazaret, ellos lo reconocen como el Cristo, el Mesías esperado, el mismo Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, el Señor Jesucristo, dice el Evangelio, desde entonces empezó Jesús a decirles que le era necesario padecer mucho, ir a Jerusalén, finalmente morir a manos de los líderes religiosos del judaísmo y de los gobernantes romanos, pero resucitar al tercer día. Desde el momento en que entienden quién es Jesucristo, Él empieza a explicarles cuál va a ser la obra que Él iba a realizar. Y esas dos cosas, quién es Jesús y la obra que Él ha hecho, forman la esencia del Evangelio. Las dos cosas. Si no entendemos quién es el Señor Jesucristo o no valoramos su obra en la cruz y la resurrección, no estamos valorando ni entendiendo el Evangelio. No podremos creer tampoco en Él ni beneficiarnos de las bendiciones que Él trae para nosotros. Bueno, pues llegado a este punto, cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, me gustaría también hacer notar, a modo un poco también de resumen, de contraste, las grandes diferencias que hay entre el Evangelio de Jesucristo, estas buenas noticias de Jesucristo, y las buenas noticias, el Evangelio del César, porque son realmente muy diferentes. Para empezar, el Evangelio de Jesucristo ha salvado y sigue salvando a millones de personas. Del pecado, de la ruina moral, de la ruina familiar, de tantas y tantas desgracias que el ser humano acarrea en esta vida. Yo soy una de esas personas que el Señor Jesucristo me ha salvado. Hace ya bastantes años. Cuando tenía 15 años, yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, como aquel que realmente había muerto por mis pecados en la cruz, había pagado lo que yo merecía. Y yo lo reconocí. Y Él me salvó de una vida muy, muy perdida. El Evangelio de Jesucristo sigue salvando a las personas. ¿Y el Evangelio del César qué? Pues mire, aquí en España, de las buenas noticias del César puede que queden algunas ruinas históricas, algún arco del triunfo para conmemorar alguna de esas batallas victoriosas del César, poco más. Tenemos su historia, sí, pero poco más. No es un evangelio que cambie ni haga nada a día de hoy. Es un evangelio que ha pasado a la historia. Y al igual que el César, pues muchos otros políticos y gobernantes que han surgido desde entonces y que han prometido un mundo mejor que nunca llega. El Evangelio del César no ha traído nada a este mundo. No ha cambiado ni cambia personas. El Evangelio de Jesucristo sí. Además, el Evangelio de Jesucristo se extiende y beneficia a todo aquel que cree en Él, sin distinción alguna. Es una invitación universal a todos por igual. Se ofrece a marginados, se ofrece a pecadores, se ofrece a ricos y se ofrece a pobres, se ofrece a judíos y se ofrece a gentiles, se ofrece a gente inculta y a gente culta, se ofrece sin distinción de raza, de nación, se ofrece a todo el mundo por igual.
Los que se benefician del Evangelio de Jesucristo son todos aquellos que lo desean, sin distinción alguna. Está a la disposición, al alcance de todas las personas. ¿Y el Evangelio del César qué diremos? Pues el Evangelio del César, como ocurre tantas y tantas veces, beneficiaba a unos poquitos, a los privilegiados, a los poderosos, a los que estaban dentro del régimen, en la cercanía del César, a los que pertenecían a las clases pudientes que cada vez eran más pudientes. Las buenas noticias del César eran para ellos. Eso sin contar a quienes les tocaban las malas noticias, porque los que acababan de ser conquistados, pues dejaban países sembrados de cadáveres, los esclavos que llevaban a Roma para la diversión de los romanos, de las masas, y que metían en el circo para que se los comieran los leones, o para las luchas de gladiadores y morían desmembrados o comidos por las fieras. Bueno, algo terrible. O sea, que las buenas noticias eran para unos pocos y las malas eran para muchos otros. No hace esto el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Desde luego que no. Igual que las buenas noticias de muchos gobiernos, que se quedan siempre para los mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos lamentamos y sufrimos por estas cosas? ¿Cuál es la base? Estamos hablando ya de esto. ¿Cuál es la base de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo? Pues que Él mismo, Hijo de Dios, ha venido a este mundo y ha entregado su propia vida en la cruz para salvarnos a nosotros. Ahora, fíjese qué diferente era en qué consistían las buenas noticias del César. Básicamente era que el César había llegado con sus legiones romanas a una zona que ellos entendían de bárbaros y los habían conquistado, los habían vencido, los habían matado, los habían conquistado por la fuerza militar, por su poderío. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. El Señor Jesucristo, sus buenas noticias consisten en que Él entrega su vida por nosotros. La del César era que Él quitaba la vida de tantas y tantas personas para llevar sus buenas noticias allí. No sé si a todo el mundo le parecía, ya decía antes, si a todo el mundo le parecerían que esto eran buenas noticias. Cristo, el Evangelio de Jesucristo, gana nuestros corazones, por lo tanto, por su amor. Nos conquista, nos vence por su amor. Que Dios mismo estuviera dispuesto a entregarse por nosotros. ¿Quién somos nosotros? Hombres pecadores insignificantes, criaturas de este tiempo. El Dios eterno viene a este mundo, se hace hombre y muere por nosotros. Él conquista, desde luego que sí, nuestro corazón por medio de su amor. ¿Cómo nos puede haber amado a alguien tanto, hasta ese extremo, hasta ese punto de dar su vida por nosotros? Él nos conquista por su amor. Ahora, ¿el César cómo conquistaba? Pues ya lo he dicho, por la fuerza militar, imponiendo un régimen de terror, de miedo. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. El Evangelio de Jesucristo al Evangelio del César. Por eso cuando los primeros lectores romanos estarían leyendo esto, ya no solamente la primera frase, sino luego el resto del Evangelio, qué impresión más profunda les tendría que estar causando cada nuevo detalle que ellos iban aprendiendo de Jesucristo. Y a nosotros también nos tendría que producir el mismo impacto, porque al fin y al cabo estamos en un mundo que al César lo han sucedido otros del mismo tipo, y el mensaje del César ha sido sustituido por otros del mismo tipo. Y cuando uno va leyendo el Evangelio de Jesucristo y se va dando cuenta de lo diferente que es el Evangelio de Jesucristo, yo creo que lo más razonable es aceptarlo, es abrazarlo por medio de la fe. Porque al fin y al cabo no estamos cansados, insatisfechos, decepcionados una y mil veces de lo que vivimos a nuestro alrededor. Da miedo levantarse por la mañana y leer la prensa y los titulares. Tantos muertos en el último atentado terrorista, un golpe de Estado en tal sitio deja tantas víctimas, otro atentado en tal otro lugar, tantos muertos. Y dices, ¿y a dónde vamos? Sí, es verdad, hay grandes potencias internacionales con mucho poderío militar que se imponen en ciertos lugares. Pero ¿y qué consiguen? Estados Unidos invadió Irak,
Afganistán, ¿qué han conseguido? ¿Qué han traído? ¿Han traído la paz a esas zonas? Todo lo contrario, aquello es un hervidero de tensiones, de crímenes, de atentados, que no solamente están allí, sino que ahora han salido de allí y se extienden por toda Europa y por tantos sitios. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué ha producido el Evangelio del César? Nos lo venden a veces como buenas noticias, pero es patético, es triste. De verdad, cuando uno viene al Evangelio es una lectura ya no solo refrescante, sino esperanzadora. Hay buenas noticias diferentes a las del César. Oiga, esto es tan grande, tan importante. El Evangelio de Jesucristo. Bueno, avanzamos y llegamos a nuestro tercer punto. Dice el Evangelio de Jesucristo. Y aquí tenemos que separar lo que era el nombre, Jesús, del título, el Cristo. Finalmente ambos acabaron uniéndose, pero realmente era esto, Jesús, el Cristo. Ahora, ¿qué significa Jesús? Bueno, el nombre le fue dado por el ángel, recuerdan ustedes, el anuncio del ángel a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Realmente Jesús era un nombre hebreo que significaba exactamente esto. Jehová es salvación. Jehová es salvación. Y aquí nos dice de qué nos va a salvar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es cierto que, como decía hace un momento, el hombre está preocupado por muchas cosas. Hay grandes preocupaciones para el hombre moderno. El terrorismo internacional, el terrorismo islámico, la inmigración, la corrupción, la crisis, el paro, la inseguridad. Bueno, tantas y tantas cosas atormentan al hombre moderno. Sin embargo, es muy extraño que el hombre manifieste preocupación por sus propios pecados. Yo no sé si alguna vez le han llamado a ustedes de esas entrevistas telefónicas que hacen, pues un poco intentando sondear pues ciertas tendencias, en fin, cómo piensa la gente. Si a usted le preguntaran, cosa que no va a ocurrir, ¿qué es lo que le preocupa actualmente? Y le hicieran una lista con estas cosas, y de repente añadieran, ¿le preocupan a usted sus propios pecados? Por supuesto no van a incluirlo en la lista. Pero ya le digo yo que eso le causaría mucha extrañeza seguramente, ¿no? ¿Me tienen que preocupar mis propios pecados? Bueno, es lógico que me preocupe el paro si no tengo trabajo, es lógico que me preocupe pues el terrorismo porque cada día se extiende más y ya no sabes a quién es el próximo a quién le va a tocar, pero mis pecados, eso realmente me debe de preocupar. El hombre moderno, ni el hombre antiguo tampoco, desgraciadamente no está preocupado por sus pecados, pero el Señor viene a salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él sabe que el verdadero problema que el ser humano tiene es su pecado. Mire usted, quitemos el pecado de en medio y ya no tenemos ninguna de las otras preocupaciones. Se ha acabado el terrorismo, se ha acabado el paro, se ha acabado la corrupción, se ha acabado los crímenes, se ha acabado la violencia de género, todo se ha acabado. Si el problema es el pecado, nosotros estamos intentando atajar con remedios que no funcionan finalmente nunca o casi nunca, o nunca lo suficiente, con remedios las consecuencias del pecado. Pero realmente lo que tenemos que enfrentar y dar una solución definitiva es al origen de los problemas, a la causa de todas esas consecuencias. Y la causa, el origen, es el propio pecado del ser humano. Nuestro pecado es lo que nos trae tantos problemas. A nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño a nosotros mismos por causa de nuestros pecados? ¿Y cuántas veces hemos hecho daño a otros por nuestros pecados, por nuestras malas actitudes? Ese es el problema. Y eso es lo que significa precisamente Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados para empezar, pero no solamente de sus pecados, también de las consecuencias de sus pecados. Es verdad que el hombre no da importancia a esto, pero es a eso a lo que deberíamos de dar importancia, al pecado. El cuarto punto sería entonces el título, Jesús el Cristo. Esta palabra, el Cristo, era un título, significaba Cristo,
en la traducción en griega, Mesías, la misma palabra, pero en hebreo, ungido en español. 3 palabras para un mismo significado. Cristo, Mesías o ungido. En el contexto del Antiguo Testamento, el ungido, el Mesías, el Cristo, ya digo, era una persona especial, alguien que se iba a ocupar de algo importante, por ejemplo, ser rey, o ser sumo sacerdote, o ser un profeta. Muchos de ellos eran ungidos, eran designados para una labor especial dentro del pueblo. Y eso pues se materializaba por medio de ungir a la persona con aceite. Algo así como en nuestra monarquía hoy aquí en España, pues si hace ya unos años que el rey que teníamos, don Juan Carlos, pues abdicó en su hijo, don Felipe, y fue coronado. La coronación es un acto simbólico y a partir de ese momento él empezó a funcionar, a ser rey. Pues la persona que era ungido, pues en lugar de ponerle una corona, le derramaban aceite sobre la cabeza. A partir de ese momento, esa persona llegaba a ser eso, pues un rey, un sacerdote, un profeta. Pero el Antiguo Testamento hacía mucho énfasis en una persona, el ungido, el Mesías, una persona que una y otra vez los profetas hablaban de ella y que anunciaban su venida. El ungido de Dios, que vendría en una misión especial relacionada con el nombre que acabamos de ver. Esa misión especial consistiría en salvar a su pueblo de sus pecados. Así que el Señor Jesucristo es el Cristo. Y el Cristo significa eso, el ungido, una persona especial designada para una labor especial. Ahora, el Señor Jesucristo era, bueno, ya lo acabo de decir, el Cristo, Jesús el Cristo. Pero cuando leemos este Evangelio de Marcos nos llama la atención que él una y otra vez ocultaba con mucha frecuencia, en el Evangelio de Marcos, de hecho con más frecuencia incluso que en los otros evangelios, ocultaba que él era realmente el Cristo. Cuando, por ejemplo, sanaba a alguna persona, cuando echaba fuera algún demonio, cuando hacía alguna obra especial, sobrenatural, él decía a las personas, les prohibía que dijeran, que divulgaran el hecho de que él era el Cristo. ¿Por qué este secretismo? ¿Por qué el Señor Jesucristo no quería decir que él realmente era el Cristo? ¿Por qué se reservaba tanto en este sentido? Pues esto también es importante y para entenderlo pues tendríamos que pensar en el contexto en el que estaban ocurriendo estos hechos. A lo largo del Evangelio iremos viendo que el pueblo judío había sido conquistado en esta ocasión por los romanos, por el Imperio Romano. Eran los invasores que se llevaban lo mejor de sus ganancias, lo mejor de todo. Eran los invasores. Entonces ellos esperaban un Mesías de carácter político, un Mesías que se levantara, que arrastrara, que llevara detrás de sí al pueblo y que hicieran un levantamiento que acabara con el César o en ese caso con el gobernador puesto allí por el César. Esto sin duda habría acabado en un auténtico baño de sangre, enfrentando a los seguidores del Señor Jesucristo con las tropas, con las legiones romanas. Y este no era el propósito, ni era la finalidad con la que había venido el Señor Jesucristo. No había venido a establecer un reino político, un reino material en este mundo. No era este su propósito. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, por lo tanto, es ¿qué tipo de Mesías es Jesús? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Bueno, ya digo que este era el Mesías que ellos esperaban, un Mesías político. Esta esperanza, estos pensamientos no habían surgido de la noche a la mañana, eran cosas que venían de muy atrás, habían sido profetizadas, anunciadas por el Antiguo Testamento. De hecho, pues ellos imaginaban al Mesías como una especie de libertador al estilo de Moisés, alguien que les liberara de la cautividad, del poder de Faraón, un Mesías al estilo del rey David, que estableciera su trono en Jerusalén, que dominara, que extendiera sus dominios sobre todas las naciones alrededor, alguien que viniera a reinar con justicia, que restableciera la dignidad del pueblo de Israel,
que les diera la victoria sobre todos sus enemigos, que les vindicara, que los encumbrara nuevamente, incluso que la propia nación de Israel viniera el Mesías y los reyes de otras naciones fueran súbditos suyos e Israel fuera encumbrado a ese lugar, a esa posición suprema a nivel mundial, ¿no? Y esto era el Mesías que ellos esperaban. Y aunque nosotros a veces podemos criticarles tal vez y decir, mira que eran muy materialistas esta gente, que pensaban solamente en esto, bueno, hay que decir que realmente esta era la esperanza que anunciaba el Antiguo Testamento. Y multitud de profecías venían a coincidir precisamente en este punto. Esta era la esperanza judía anunciada por el Antiguo Testamento. Pero pues nos damos cuenta que el Señor no se proponía esto, por lo menos inicialmente. Pero sus discípulos sí, sus discípulos, los apóstoles, estaban también influidos por este mismo pensamiento y los vamos a ver a lo largo del Evangelio discutiendo entre ellos quién de ellos iba a ser el mayor dentro del reino del Señor Jesucristo. ¿Quién de ellos iba a sentar a la derecha y cuál de ellos iba a sentar a la izquierda? Y allí estaban todos discutiendo por estos hechos, ¿no? Entonces, este era el concepto de Mesías y el concepto de reino que tanto los judíos de aquel tiempo como los mismos discípulos del Señor, por supuesto también judíos, pues esperaban. Y discutían incluso acaloradamente en algunos momentos por ello, ¿no? Pero el Señor pues no los reprendía y les calmaba, ponía ejemplos diferentes a lo que ellos deberían de aspirar. Pero siendo honestos, tampoco deberíamos de criticar mucho ni a los judíos ni a los apóstoles, porque al fin y al cabo a todos nos gusta, preferimos eso mismo, un Mesías pues de ese tipo. Porque ¿quién prefiere ese otro anuncio del Señor Jesucristo cuando Él decía que iba a Jerusalén a morir en una cruz y les decía a sus discípulos, ya lo vimos en la sesión previa, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí? ¿Quién quiere negarse a sí mismo? ¿Quién prefiere tomar una cruz y morir a uno mismo? ¿Quién prefiere eso? ¿No es lo otro preferible? En lo profundo de nuestro corazón no anhelamos riquezas, no anhelamos fama, no anhelamos poder, superioridad sobre todos los demás. ¿No deseamos un Mesías que venza, que luche nuestras guerras, que destruya a nuestros enemigos, que nos exalte por encima de todos los demás? ¿No queremos un Mesías que se pliegue, que acepte nuestra voluntad y nuestros deseos y nuestras necesidades y nos dé todo lo que nosotros queramos? ¿No queremos un Mesías así? Pues seguramente también, ¿no? Hay muchos predicadores modernos que ya no se ruborizan de decirlo claramente desde el púlpito. Ya todos aquellos que les escuchan les prometen precisamente eso, prosperidad, les prometen salud, les prometen riqueza, les prometen bienestar, les prometen todo tipo de éxito, van a ser mejores y van a disfrutar de muchas más cosas que cualquier otra persona de este mundo. Pues sí, hay muchas personas y nosotros mismos, si somos honestos dentro de nuestro propio corazón, preferimos un Mesías así. Pero ya digo, el Señor Jesucristo, al menos en su primera venida, no manifestó ni les alentó de ningún modo, de ninguna manera, a hacerles creer que Él era un Mesías de este tipo. De hecho, 3 veces, de forma muy solemne, a lo largo de este Evangelio, les va a decir: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, no a sentarse en un trono, sino a morir en una cruz. Y esto pues no les gustaba a los discípulos. De hecho, no lo aceptaban, no querían escucharlo, se resistían a aceptarlo. El hecho de que el Señor Jesucristo les hacía estos anuncios, o como en otra ocasión, cuando ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, y Él les dice que Él había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él había venido a morir por los pecadores, a dar su vida como un siervo
para rescatar a las personas, entregándose. Él iba a cumplir perfectamente aquello otro que también estaba en el Antiguo Testamento, pero que ellos no querían escuchar, aquel siervo sufriente que nos presenta Isaías capítulo 53, que sufre por los pecados del pueblo. Aquel Mesías que es crucificado y que anticipaba con toda claridad también el Salmo 22. Todo eso también estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Pero ellos querían quedarse con esa otra visión de ese Mesías triunfante, que se sienta a reinar y ellos con él. ¿Que ocupa el trono de David? Sí. Y ellos a su derecha y a su izquierda. Pero no. No era este el tipo de Mesías que el Señor era. Ya digo, por lo menos en esta primera visita, en esta primera venida a este mundo. Él lo que se proponía, como he dicho antes, era salvar a los hombres de sus pecados. Era la primera necesidad. ¿Y por qué esto? Pues es algo que debemos de entender. El ser humano se resiste a ser gobernado. Bueno, esto por decirlo de la forma más suave que somos capaces, ¿no? Porque en realidad hay una resistencia atroz a que alguien nos gobierne y que ese alguien sea Dios mismo. No queremos de ninguna forma que Dios nos gobierne. Este es el corazón del ser humano. Se resiste con todas sus fuerzas a aceptar que Dios sea su Dios, que Dios sea su Rey, que Dios sea su Señor. El ser humano es pecador y por lo tanto es alguien ingobernable. El problema muchas veces de los gobernantes de este mundo no es que no tengan buenos programas políticos para gobernar a los países. El problema es que esos programas, que a veces pueden ser buenos, es imposible ponerlos en práctica con personas pecadoras, egoístas, malas. Ese es el problema. ¿Qué servía? ¿De qué servía? ¿Qué conseguiría el Señor sentándose a reinar sobre personas ingobernables y sobre personas pecadoras? No tenía sentido y Él lo sabía perfectamente. Los que no lo sabemos somos nosotros, pero Él lo sabía perfectamente. Por lo tanto, la primera cosa que Él tendría que hacer si se quería sentar en Jerusalén, en el trono de David, para gobernar a hombres como nosotros, sería salvarnos primero de nuestros propios pecados, de esa naturaleza indómita e ingobernable que tenemos, de esas malas actitudes y malos deseos y malas intenciones que llevamos dentro de nosotros mismos. En tanto que eso no se solucionara, no hay forma de gobernar a los hombres. Entonces, la primera venida del Señor Jesucristo guardaba relación, como dice, creo que es el autor a los Hebreos, venía en relación con el pecado, para salvarnos de nuestros pecados. Pero también es cierto que Él va a volver una segunda vez. Ya sin relación con el pecado. ¿A qué? Pues a establecer ese reino glorioso que todas las profecías del Antiguo Testamento estaban anunciando y que apuntaban y que finalmente se cumplirían y se van a cumplir, se cumplen ya, de hecho, en el Señor Jesucristo. Así que por eso el Señor Jesucristo pues no siempre decía con claridad que Él era el Cristo, porque lo entendían exclusivamente en ese sentido político, y no era así. Tenía que el término Cristo iba estrechamente relacionado con su obra en la cruz y con su resurrección. Y llegamos por fin al quinto punto, que seguramente sea el que más controversia ha causado. Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué significa esta expresión, este título, Hijo de Dios? Bueno, algunos han interpretado que la afirmación Hijo de Dios implica necesariamente que el Señor Jesucristo, si es el Hijo de Dios, es alguien que ha sido creado. ¿Por qué? Porque se interpreta con una lógica muy humana la expresión hijo de. Yo soy hijo de mi padre. Eso quiere decir que yo tengo un progenitor que me ha dado la vida y que yo he empezado a existir en un momento determinado del mundo, de la historia de este mundo. Yo antes no existía. He llegado a existir cuando me convertí en el hijo de mi padre, cuando mi padre me engendró y yo nací. Entonces ellos interpretan de esta forma, con esta lógica muy humana, se la aplican al Señor Jesucristo y dicen, bueno, pues esto quiere decir que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, es decir, en algún momento ha sido engendrado
ha sido creado por Dios, por lo tanto no puede ser Dios, ni tampoco es eterno. Así lo interpretan algunas religiones actualmente, como los testigos de Jehová. Ellos piensan que el Señor Jesucristo es un ser creado, de cierta dignidad, por supuesto que sí, pero un ser creado, no, por supuesto, no de naturaleza divina, no siendo Dios, desde luego que no. Esto es como ellos lo interpretan. Otra forma de interpretar el título Hijo de Dios, pues es la que le dan los musulmanes. Y esto es algo que a ellos les espanta, les horroriza, les parece una barbaridad que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les espanta? ¿Por qué les horroriza? Pues porque ellos piensan que el hecho de que Jesús sea Hijo de Dios, esta afirmación que hacemos los cristianos, ellos interpretan que Dios mismo ha venido a este mundo, ha mantenido relaciones sexuales con la Virgen María y como consecuencia de ello nació el Señor Jesucristo. Bueno, pues nuevamente están pensando de una forma, con una lógica muy humana, en el hecho de ser engendrado, de ser concebido, y pues para ellos no hay otra forma si no son las relaciones sexuales. Pero, ya digo, esto es una lógica humana que sí, en el ámbito de los hombres funciona así. No hay otra manera, esto es así. Pero aplicar eso, trasladar eso al ámbito divino, pues es una cosa que, bueno, pues puede funcionar, puede ser lógico en el ámbito humano, pero no en el ámbito divino. ¿Qué significa entonces ser que Jesucristo es Hijo de Dios? Bueno, en la Biblia no tiene nada que ver con la cuestión de ser engendrado. No tiene nada que ver con eso. No guarda relación con esto. Tiene que ver, el término hijo de, era como sinónimo, como querer decir que la persona participaba de la misma naturaleza de. Hijo de es lo mismo que decir que participa de la misma naturaleza de, en este caso, Hijo de Dios, pues que participa de la naturaleza divina. Esto era siempre así. La expresión se usaba infinidad de veces en la Biblia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el Señor les dijo a Juan y Jacobo: vosotros sois hijos del trueno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si aplicamos la lógica de los testigos de Jehová y de los musulmanes, pues tendríamos que entender que un trueno dejó embarazada a la madre de Jacobo y de Juan. Oiga usted, esto ya es una barbaridad rematada. Esto ya no tiene ningún sentido. Pero si en cambio lo entendemos como les estoy diciendo, pues lo que el Señor Jesucristo quería decir es que Jacobo y Juan participaban de la naturaleza violenta, explosiva del trueno. Lo mismo cuando en otra ocasión dice que somos hijos de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que participamos de la promesa. Cuando Pablo dice en Efesios 2:2, dice, sois hijos de desobediencia, pues quiere decir que participamos de esa naturaleza desobediente. Cuando dice que somos hijos de ira, pues quiere decir que participamos de la ira de Dios. Cuando dice Pedro que somos hijos de perdición, pues quiere decir que participamos de la perdición de los otros, de las otras personas. Esto es partícipes de. Cuando dice la Biblia Jesucristo es el Hijo de Dios, quiere decir que Jesucristo participa plenamente de la naturaleza divina. Nosotros somos hijos de Dios también, es verdad, pero no porque hayamos sido engendrados literalmente por una relación sexual, no tiene nada que ver con eso, se dan cuenta. Es porque hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, pero la diferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo es que nosotros somos hijos por adopción. Ha llegado un momento en que hemos llegado a ser hijos de Dios, pero el Señor Jesucristo lo es por naturaleza, por esencia. Aquí tendría, por lo tanto, más que ver con el hecho de su posición. Su posición como Hijo de Dios es una posición eterna. Por eso se dice de él que él es el unigénito Hijo de Dios, porque es único, en un sentido en el que no se puede aplicar a nadie más. Nosotros sí hemos llegado a ser hijos de Dios por la adopción, engendrados por el Espíritu Santo, pero él es Hijo de Dios eternamente y para siempre. Es su posición,
esta posición de la que goza desde la eternidad y hasta siempre, hasta la eternidad. Hijo de Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo. El César se creía Dios, pero Jesucristo era Dios. ¿Está usted seguro, señor predicador, que esto es lo que quería decir este término? Sí, segurísimo. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio nos lo deja muy claro. ¿Qué pasaba una y otra vez en el Evangelio de Juan, sobre todo cuando el Señor Jesucristo hacía referencia a su Padre, hablando de esta forma? Él era Hijo de Dios. Dios es mi Padre. ¿Qué hacían los judíos inmediatamente? Pues los judíos cogían piedras para apedrearle, porque con toda claridad estaba blasfemando. ¿Cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? Lo pueden ver, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 5 y versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esto querían apedrearle, porque él estaba blasfemando según ellos. Los judíos, en este contexto, no estaban interpretando nada de todo esto que interpretan otras personas. Ellos entendían que era un reclamo con todas las letras de que el Señor Jesucristo estaba reclamando que era el mismo Dios venido a este mundo. Y nunca corrigió a las personas que interpretaban esto de este modo, ni mucho menos. Se afirmó una y otra vez en que era así, que Él era realmente el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué implica que Jesús sea el Hijo de Dios para nosotros? Pues algo muy grande. Por un lado, nos demuestra que la gracia de Dios es inimaginable, que Dios nos haya regalado, que Dios haya tenido interés en venir Él mismo, en persona, a morir por nosotros, que la persona que ha muerto en la cruz es nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios hecho hombre. Esto es la cosa más grande que un ser humano puede recibir, que alguien haya podido hacer por nosotros. Pero no solamente esto, no solamente nos manifiesta la grandeza de la gracia de Dios, sino que también nos da una esperanza diferente de la que podemos tener de otro modo en este mundo. Antes hemos hablado de que el César y todos sus sucesores no nos dan esperanza. No nos dan esperanza porque sencillamente son hombres, pecadores, iguales que nosotros, con las mismas limitaciones que nosotros, con los mismos problemas que nosotros. Quizás a un nivel incluso a veces mucho mayor que el nuestro, ¿no? No nos van a conseguir solucionar nada, porque son hombres. Y el hombre lucha por solucionar sus propios problemas y no lo consigue, cuanto menos cuando lo intenta con los problemas de otros. Esta es la cuestión. Pero empieza a haber esperanza cuando nos encontramos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no es un hombre más, Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Su evangelio no son las buenas noticias de un hombre, que hablamos muchas veces por hablar sin llegar a nada. Son las noticias del mismo Hijo de Dios, Dios venido a este mundo, trae buenas noticias. Y esto es en lo que consiste el evangelio. Por fin hay esperanza, hay esperanza. El Imperio Romano no consiguió traer esta esperanza al mundo. Muchos gobiernos después del Imperio Romano, algunos grandes imperios incluso, no han traído esperanza a este mundo. Han traído mucha destrucción y poco más. El Evangelio de Jesucristo trae esperanza al ser humano. ¿Y cuánto necesitamos de esta esperanza en este momento? Cuando todo a nuestro alrededor parece que se derrumba, que no hay ya nada estable, nada donde agarrarse. La esperanza que produce, que nos trae el Evangelio de Jesucristo es una esperanza grande, es una esperanza única. Se centra en Jesús, en la persona de Jesús. ¿Quién es? El mismo Hijo de Dios. Se centra en su obra. ¿Qué ha hecho Él? Ha muerto por nuestros pecados. Es nuestro Salvador. Estas son las buenas noticias del Evangelio. No las buenas noticias de un hombre, sino del Hijo de Dios. Ahora, cuando vemos esto así, desde esta perspectiva, y volvemos a leer este versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo cambia la perspectiva?
Desde luego que tenemos ganas de seguir leyendo el Evangelio, de seguir estudiándolo. Queremos saber más de este Evangelio, porque el otro ya lo conocemos y sabemos que no funciona. Queremos saber de este. Pues esto, con la ayuda de Dios, será en la próxima sesión. Seguiremos estudiando este Evangelio y viendo nuevos detalles, nuevas pinceladas que nos van a ir mostrando poco a poco más de la belleza de la persona del Señor Jesucristo y de su obra. Pues hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención.